Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bedrat Hashem, vamos a estudiar la página 5 de Masejet Yomá y vamos a comenzar al final de la página 4 donde nos quedamos ayer. Solamente compartir la página. Ayer nos quedamos hablando sobre una aparente discusión o una discusión entre las dos opiniones de Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. ¿Sí? Es decir, habíamos dicho que estábamos aprendiendo de los Miluim, de la preparación para el servicio en el Mishkan, perdón, de Aarón y sus hijos, el hecho de tener que apartarse 7 días. Y ahí nos habían dicho la discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina sobre todo lo que es Me'akev o no es Me'akev. Es decir, algo que si yo no lo llego a hacer, me imposibilita poder seguir adelante o no. Y uno dijo, Kol Me'akev le dorot Me'akev, Me'akev Bahen, y el otro dijo, She'em Me'akev Ledrot, em Me'akev Bahen. Es decir, que el hecho, la discusión está entre algo que es Ledorot, es decir, para todas las generaciones, o algo que solamente fue en ese momento en particular, en esa primera vez que Aarón y sus hijos fueron designados para servir en el Bet HaMikdash. La pregunta, en el Mishkan. La pregunta que nos trae ahora la Gemara dice, Mai Benayu, dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? Algo que fue solamente designado para ese momento en particular o algo que fue para todas las generaciones a venir. Entonces ahí nos van a empezar a traer varios ejemplos de a qué se refieren sobre qué es Ledorot o no es Ledorot. Dice así, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Semijá y Kabenayo. Es decir, el hecho de posar tus manos o las manos del Cohen sobre el animal que iban a ofrecer como sacrificio, esa es la diferencia que hay entre las dos opiniones. Le manda a Amar, es decir, según Rabbi Yohanan, que dice, Kola Katuv Bahen, Me'akev Bahen, todo lo que está escrito en los Miluim imposibilita para ellos, es decir, para esos Miluim. Entonces, semijame akeba. Ahí, el hecho de no poner las manos sobre el animal, eso imposibilita a Aarón y a sus hijos de servir. Un manda, Mari, según el punto de vista que dice de Rabbi Hanina, Dabar Shem Meakev Ledrot En Meakev, que algo que no es para todas las generaciones en este trabajo de los Miluim, no es Meakev, se lo Meakeva, es decir, el hecho de poner las manos no imposibilita al Cohen. ¿Por qué? Porque los demás Kohanim en las demás generaciones no iban a tener que pasar por ese proceso. Ulederot, Menalan de lo Meakeva. Y entonces pregunta la Gemara y dice, ¿y cómo sabemos que para el resto de generaciones no es un problema el hecho de no haber posado las manos? De Tania, como está enseñado, Besamach venirsa. Es decir, la Torah nos dice, Besamach yado a Rosh Ola, que pondrá sus manos sobre la cabeza de la ola, del Corban Ola. Venirsa lo japer alab, y entonces lo va a ofrecer para agradar y para expiar por él. Ahora, de lo que se entiende es que la semijá, el hecho de posar las manos, me akebet takapara, es decir, imposibilita el hecho de expiar la falta. Y entonces pregunta y dice, Bejisemijame akebet, ¿y acaso el hecho de poner las manos o no tiene algo que ver con la expiación o no la expiación de ese sacrificio? Való en para el abadam, ¿acaso lo esencial de la expiación de un sacrificio no es la sangre? Como dice el versículo, Ki Adam hu banefesh yehaper, es decir, que la sangre es lo que va a expiar por las almas. Matan mutlomar besamach benirza. Entonces, ¿por qué la Torah nos dice besamach benirza? Que va a poner las manos y después va a ofrecerlo. Shimasa semija sheyare mitzvah. Es decir, que si no puso su intención en la semija como una mitzvah, Beshiyerota, velosamach, Maala ala bakatub que ilu lojiper, es decir, que la Torah lo considera como si no hubiese expiado, pero en realidad Hiper, de hiper. En realidad sí que expió. Entonces, la única diferencia que nos está diciendo aquí sobre la semijá, poner las manos sobre el corbán, es para hacer una capará mina mubjar, es decir, de la mejor manera posible. Pero si no pusiste las manos, en realidad no impidió que se llegue a realizar la capará, la expiación en este sacrificio. Otra, otra diferencia. Ramnaja Marisha Gamar Tenufá. La diferencia entre las dos, entre Dorot o el momento, es Tenufá, es decir, el hecho de balancear los cebos
y el hígado, y el shock, y el muslo, por el Cohen, dice, Ika Benayu, esa es la diferencia. Dice, le mande a Amar según Rabbi Yohanan que dijo, Kola Katuv Bahen, Meakev Bahen, que todo lo que está escrito en los Miluim es imprescindible que sea hecho para siempre. Entonces, si no hizo Tenufa, entonces Meakev va. Pues mande a Amar, pero para el punto de vista de Rabbi Hanina, que dice, Dabar Shem Meakev Ledorot Meakev Bahen, que algo que algo que no fue designado para las generaciones no es algo que imposibilita. Lo meakeba, el hecho de balancear en los miluim esas ofrendas, no es meakev. Se explica la cámara y dice, Uledorot, menalan, de lo meakeba. ¿Y cómo sabemos que para el resto de generaciones no es algo que imposibilite? Detaña, como dice el versículo, dice, Verakah kebesh echad Asham, que tomará un kebesh, un corderito para Asham, como ofrenda delictiva, litnufa lejaper alab, para balancearlo, para expiar por él. Entonces, aparentemente, del versículo que entendemos, que la tenufá mecaperet es lo que hace la expiación. Pregunta la Gemara, dice, tenufá mecaperet, ¿y acaso el balancear o no balancear la ofrenda es lo que expía? Valoem capará el abadam, ¿acaso la expiación no solamente es por la sangre del animal? Sheneemar ki adam hu banefesh yehaper, que la sangre es lo que va a expiar por el alma. Umata al muslomar tenufá lehaper. Entonces, ¿por qué la Torah nos dice que lo va a balancear para expiar? De Sheimasal tenufá sheyare mitzvah, maale a la katov kirulo hiper. Pero en realidad hiper es decir lo mismo. Es decir, que si nos viene la Torah y nos dice que si la persona no hizo la tenufá o la hizo sin pensar, entonces le considera la Torah como si no hubiese hecho capara, pero en realidad sí que hizo capara. Quiere decir que la forma mejor de hacer la expiación es además de hacer el balanceo, la tenufá. Pero si no lo hizo, no imposibilita. Raspapa Mar, tercera opinión, Perishat Shiva, que es la que nos interesa. Es decir, Raspapa dice, ¿cuál es la diferencia entre si es Meakev Ledorot o es Meakev lo Ledorot? Dice, Prisha Shiva, es decir, separar 7 días antes a la persona, al Cohen. Dice, Ika Benayu, esta es la diferencia. Le mande a amar según el punto de vista de Rabbi Yohanan, Kola Katub Bahen, Meakev Bahen, todo lo que está escrito en los Miluim, imposibilita solamente esos Miluim. Ulman, entonces ahí, el hecho de no separarlo, Meakeva, es decir, imposibilita a Aarón y sus hijos de servir. Ulman de amar, pero aquel que dice, Rabbi Hanina, Dabashe no meakev ledorote no meakev bahen, aquello que no fue un impedimento para todas las demás generaciones, no los imposibilita a ellos, a Aarón y a sus hijos. Entonces, lo meakeva, el hecho de separarlos 7 días antes, no los va a imposibilitar. Pregunta la Gemara y dice, Uledorot menalan de lo meakeva. ¿Y cómo sabemos que para el resto de generaciones el hecho de no separar a los Kohanim antes de que entren en función no es un impedimento? Mi de Katane, como aquello que estudiamos en nuestra Mishnah, Matkinin, Velo Katane Mafrishin, como dijimos ayer, perdón, como dijimos, el hecho de que nuestra Mishnah dice que a ese Kohen Gadol, que se lo separa 7 días antes de Yom Kippur, se le designa un segundo Cohen en caso de que ocurra un impedimento, un accidente. Pero no dice que se lo separa al suplente, solamente se dice se le designa. ¿Qué quiere decir? Que si llega a entrar en función porque hubo un problema con el Cohen Gadol titular, entonces no es un problema que no se le separó 7 días antes. Rabina Amar, Rabina dice, Ribui Shiv'a Umeshija, Shiva. ¿Cuál es la diferencia entre las generaciones y la vez que Aarón y sus hijos fueron designados? Dice, las vestimentas del Cohen Gadol, es decir, que el Cohen Gadol viste 8 vestimentas y el Cohen normal viste solamente 4, y eso lo va a tener que vestir durante 7 días, así fue durante los Miluim, Umeshija, y es decir, que se los va a ungir durante los 7 días. Esa es la diferencia. Ika Benayu. Es decir, ya sea perdón, le mande a amar según el punto de vista de Rabbi Yohanan, Kola Katub Bahen, Meakev Bahen, Meakeva. Todo lo que está escrito en los Miluim
todo lo que está escrito en ellos los imposibilita a ellos. Es decir, que si no lo hizo, no podían servir a Aarón y sus hijos. Mande amar, davar she'em me'akev ledorot, em me'akev bahen. Aquello que no es un impedimento para el resto de generaciones, no es un impedimento tampoco para estos primeros miluim de Aarón y sus hijos. Lo me'akeva, el hecho de de vestirlos durante 7 días con las ropas del Kohen Gadol y de hacerles meshijá, ungirlos durante 7 días, no es un impedimento. Ahora, uledorot, menalan de lo me'akeva. ¿Y cómo yo sé para que las generaciones eso no era un impedimento? De Tania, como se enseñó, Vejipera Cohen asher yimshach oto vasher yemale et yado lejaen tajat aviv. Es decir, va a expiar el Cohen que fue ungido y que fue llenada su mano para ser Cohen después de su padre. Mata al musulmán. ¿Qué nos viene a enseñar este versículo? Si nos viene a decir que la boda de Yom Kippurim la tiene que hacer únicamente el Cohen Gadol, en realidad no necesitaba este versículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nos dijo muchas veces la Torá que esa abodá de Yom Kippurim la tenía que hacer a Aarón a Cohen, es decir, el Cohen Gadol. Y yo no necesito un versículo a propósito para decirme que únicamente el Cohen Gadol era el que podía hacer esta boda. Puesto que dice en la Parsha de Tetzaveh, dice Shiva Yamim Yilbasham HaKohen Tachtav Mi Banav. Durante 7 días las va a vestir estas ropas el Cohen que fue nombrado después de él entre sus hijos. En Liela, Nitrabe Shiva Benimshach Shiva. Entonces de ahí yo que voy a aprender que va a vestir las 8 prendas durante 7 días y va a ser ungido durante 7 días. Ahora, Nitrabe Shiva Benimshach Yom Echad. Nitrabe Yom Echad Benimshach Shiva Menai. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, vistió las ropas de Cohen Gadol durante 7 días, pero solamente fue ungido un día. O si fue ungido durante 7 días, pero vistió solamente un día las vestimentas del Cohen Gadol. ¿De dónde yo sé que ese Cohen va a poder servir como Cohen Gadol? Talmud Lomar, Hashem Yimshach Oto, Vasher Yemale Yado. Lo que dijimos en el versículo. Es decir, ese Cohen que fue ungido y que fue designado. Mikol Makom, de todas formas, aunque solamente fue durante un solo día. Repetimos, entonces. La Torá nos dice en Tetzaveh que el Cohen tenía que vestir 7 días las prendas y después ser ungido durante 7 días para ser Cohen Gadol. Entonces, ¿de dónde yo sé que si solamente vistió un día y fue ungido 7, o si solamente fue ungido un día y vistió los 7 días, las vestimentas del Cohen Gadol también sirven? Porque hay un versículo que está de más. El versículo que aparentemente está de más es que nos dice la Torá que el Cohen que se iba a encargar de la boda del Yom Kippurim es aquel Asher Yimshach Oto, Asher Yemale Yado. Y lo dice solamente una sola vez, no dice 7. ¿Sí? Para decirme que es el Kohen Gadol el que tiene que hacer la boda de Yom Kippur, no necesito ese versículo. ¿Para qué lo necesito? Para aprender estos dos casos particulares. Por lo tanto, lo meakev, el hecho de vestir 7 días o de ser ungido 7 días, no es un impedimento para que el Kohen pueda ser Kohen Gadol. Ahora pregunta la Gemara y dice, Ashkehan Rebuy Shiva Alejat Gila. Dice, aquí encontramos el hecho de vestir las prendas durante 7 días. A priori, muy bien. Shiva Menala. Pero el hecho de ungirlo durante 7 días, ¿de dónde lo aprendes? Y va tema mi de Kra. Si quieres decirme que el versículo lo viene a reclamar. ¿Por qué? Porque dice Asheyim Shahoto, que fue ungido. Le Mauta. Es decir, este Asheyim Shahoto aprendimos aunque solamente fuese un solo día. Sí, hay un versículo que para decirnos que aunque solamente sea un solo día. ¿Qué quiere decir? Que a priori debería ser 7 días. Ve y tema, y si quieres otra respuesta, de Amarkra, que dice el versículo, Ubigdea Kodesher la Aaron Ulbanab de Aharab, le Moshcha Bahem Ulmale Ba Mediadam. Dice un versículo, dice, y las vestimentas de Aarón a Cohen en el libro de Shemot, en Parashat Tetzaveh, las vestimentas que son de Aarón serán para sus hijos después de él, le Moshcha Bahem, para ungirlos con ellas y para designarlos como Kohanim Gedolim, como Kohen Gadol. Ahora, el versículo está uniendo dos conceptos. Itkash Meshijá le Ribuy, es decir, unió la Meshijá al hecho de vestir las ropas, 8 ropas, no solamente ropas normales. Más Ribuy Shiva,
Y de la misma manera que va a vestir las ropas del Kohen Gadol, las que son 8 ropas, durante 7 días, Av Meshikha Shiva. Entonces también el hecho de ungir lo que está unido en el versículo, también tiene que ser 7 días. Ahora, Maitama de Amar, de Amar, con la Katuv Bahem Me'akev. Ahora, la Gemara vuelve a explicar la esencia de nuestra discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yohanan que opina Kol HaKatuv Bahem Me'akev? Todo lo que está escrito en los Miluim de Aarón y Ubanav es algo que imposibilita para siempre. Si no se hizo, no se puede ser Kohen Gadol. Amar Rabbi Yitzhak bar Bisna, dijo Rabbi Yitzhak bar Misna. Amar Kra, de aquello que dice el versículo. Veasita el Aarón y Ubanav. Caja, es decir, harás para Aarón y para sus hijos, perdón. Caja, de esta manera. Caja, ¿qué es lo que yo entiendo de caja? Así, ahí cuba bajo, es decir, es algo que imposibilita. O lo haces así, o no sirve. Me olvidé de bajar aquí en las páginas, perdón. Tinach, Kol, Milta, de Ketiva Behai, Behai Iñana. Entonces dice, este motivo, ¿sí? De todo lo que está escrito sobre este tema, es decir, en la parashá en el cual nos está ordenando los miluim, ¿sí? Beparashat shel tzava'ah miluim. Ahora, milta de lo que tiene Behaya Iñana, pero aquellas palabras que no están escritas en la parashá de Tetzaveh, en donde se nos está ordenando cómo hacer esto de las vestimentas. Menadan, ¿de dónde yo lo aprendo? Amar Rab Nachman bar Yitzhak. Y alif, petach, petach. Es decir, voy a hacer una Gezerah Shavá, un estudio de 2 pesukim en un pasuk que está escrito petach. Es decir, cuando se nos ordena los miluim, la preparación para los Kohanim antes de ser Kohen Gadol, está escrito mi petach ohel moed lotetzeu, de la puerta del ohel moed no saldrán. Está escrito después en la parashá de Shemini, petach. Es decir, se hace la Gezerah Shabbat de esta manera. Ahora, otra explicación, dice así. Rav Mesharshia Amar, dijo Rav Mesharshia, Ushmartem et mishmeret Hashem. Es decir, está ordenado para los Kohanim, y cuidaréis esta mishmeret para Hashem. Ahora, la palabra mishmeret nos da a entender que es algo que es meakev. Es decir, que si no se hace así, entonces no sería válido. Tercera explicación. Dice Rabashi Amar, dijo Rabashi. Dice, ¿por qué? Porque la Torah dice, Kijen Tzuveti. Porque así es como yo he ordenado. ¿Qué se entiende? Que es o así, o si no, no vale, porque así es como Hashem ordenó. Muy bien. Ahora, puesto que la Torah trajo, la Gemara trajo estas palabras de Kijentzubeti, ¿sí? En cuanto a los Miluim, entonces ahora va a traer otras explicaciones, otras interpretaciones del pasuk Kijentzubeti, que está escrito en la parashá de Shemini. Dice así, Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita. Kijentzubeti, que dice en la parashá de Shemini. ¿Qué quiere decir? Es decir, le dijo Moshe a Aarón y a sus hijos, en cuanto a la minja, que la coman, ¿bien? En el altar. Y también les dijo que coman el sair de Rosh Hodesh, la ofrenda de Rosh Hodesh, y que lo coman en un Makom Kadosh, Kaasher Tzubeti, perdón, que lo coman. ¿Por qué? Porque, perdón, ya me había perdido. Porque si recordamos, como leímos en Parashat Shemini la semana pasada, cuando vinieron a traer las ofrendas Aarón y sus hijos, después llegaron Nadab y Abiú y trajeron una ofrenda que no era pedida y murieron Aarón y sus hijos. Y en ese momento, perdón, Nadab y Abiú. Y en ese momento, Aarón y sus otros 2 hijos estaban onenim, estaban en un estado en el que no podían comer kodashim, no podían comer carne de sacrificio. ¿Por qué? Porque él estaba en el estado que se llama onen, una persona que está esperando a que su ser querido sea enterrado. Y está exento de todas las mitzvot de la Torá, y particularmente el Cohen no puede servir en el Bet HaMikdash estando onen. A pesar de ello, vino Moshe y le dijo, comed. ¿Por qué? Kijen tzubeti, porque así lo he ordenado, así lo ordenó Hashem. Ahora también nos dice, kasher tzubeti. ¿Sí? En cuanto al shok aterumá y al hazé atenufá de los shelamim,
es decir, las partes de los shelamim que tenían que comer, les dijo, Kasher Tzubeti, comedlo como yo os he ordenado. Ahora, Kasher Tzibah Hashem también dice 3 veces, le dijo Moshe este lenguaje. Es decir, no siempre viene Moshe y dice como Dios ordenó, ¿no? Eh, dice Kijen Tzubeti, que dice en cuanto a la minja, Beaninut, ahora está explicando. Es decir, hemos visto los que va a explicar ahora. Uno es Kijen Tzubeti, el otro es Kasher Tzubeti, y el otro es Kasher Tzibah Hashem. Ahora, Kijen Tzubeti, dijimos, es por la Aninut, ¿sí? Por Nadab y Abiú, que habían muerto. Yoheluha, es decir, que lo tienen que comer, a pesar de que tienen prohibido comer Kodashim estando Nenim, tenían que comerlo. Kijen Tzubeti, por eso dijo así. Ahora, Kasher Tzibeti, como yo os ordené, Beshaat Maaseh, Amar Lahem, eso fue cuando ya lo estaban haciendo, estaban trayendo la ofrenda y no la iban a comer. Les dijo, no, comedla como yo os he ordenado. Es decir, a pesar de que explícitamente Hashem no lo dijo, hacedme confianza. Ahora, Kasher Tzibah Hashem, Velo Meelai Aniomer, es decir, ¿por qué? Porque así me ordenó Hashem y yo no lo he dicho por mí. Por eso vino 3 veces a decir Moshe en este tema, Kasher Tzibah Hashem. Ahora, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Vamos a ver, aquí. Dice así, Mirnasaim, en que tuvimba para allá. Es decir, cuando la Torá nos habla sobre cómo fueron vestidos los hijos de Aarón y Aarón mismo, no nos habla de los Mirnasaim, de los pantalones. En que tuvimba para allá, que yo Omer, Bezeh, Hadabar, Asher Ta'aseh Lahem, Le Kadesh Otam Lejaim. Entonces, ¿de dónde sabemos que les puso esos pantalones? De la ropa de los Kohanim. Dice, porque el versículo dice, Bezeh, Hadabar, Asher Ta'aseh. Eso será lo que vas a hacer para ellos, para santificarlos, para que sean Kohanim. Ahora, la Vav de Bezeh y esto es una Vav de Jibur, que viene a unir. Es decir, une esta parte que está hablando ahora con lo que hablaba antes, que eran las prendas. Y justo antes que dice, Veaselahem bad, y les harás para ellos pantalones de bad, de tela. Vale, avi, es decir, une el tema de los pantalones con la ofrenda que tienen que traer los Kohanim, el asirit a efa, un décimo de efa que traían junto con su ofrenda, como ya vimos en Maseje Shekalim, que traía la mitad por la mañana y la mitad por la tarde todos los días. Rabbi Shlama Michnasaim Ketibe Beinyana de Begadim. Entonces, estos pantalones que está escrito en el tema de las ropas, de la parashá de los Miluim, lo aprendemos de la Vav, que está de más, aparentemente, que viene a unir el asirita de Fa, Menalan. Pero ¿de dónde yo aprendo que tienen que traer esa asirita de Fa todos los días? Dice, Atia, Ze. Entonces, vamos a hacer otra Gezerah Shabbat. Una Gezerah Shabbat con la palabra Ze en un lado y la palabra Ze en el otro lado. Ahora dice, Bezé Korban Aarón Banaba Yakribul Hashem. Este es el Korban de Aarón y sus hijos que van a ofrecer para Hashem. Dice Ze, asidita de Fa. Y ahí dice la Torah, esto es una asidita de Fa. Entonces, ese Ze que está hablando de la ofrenda, que es una asidita de Fa, se junta con este Ze, que es el que está hablando de los pantalones de los Kohanim. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Menaim Shav Mikra Parasha. ¿De dónde sabemos que incluso el hecho de que Moshe, cuando estaba preparando a Aarón y sus hijos, les leyó todos estos pesukim, en donde explicaba cómo hacer cada cosa? Eso también es Me'akev, es decir, que era necesario hacerlo, y si no lo hubiese hecho Moshe, no podrían haber servido como Kohanim Aarón y sus hijos. Talmud Lomar. Ven y aprende lo que está escrito. Vayomer Moshe el Haedah, Ze Adabar Asher Tzivah Hashem. Le dijo Moshe a toda la congregación, estas son las palabras que ordenó Hashem. Shafiru Dibur Me'akev, que incluso decirlo es algo que imposibilita, el no decirlo, perdón, es algo que imposibilita al Cohen servir como Cohen si no se le llega a explicar estos pesukim. Muy bien.
Ahora que hablamos de los pantalones, nos va a preguntar la Gemara y nos va a decir que Tzad y Bisham, ¿cómo fueron vestidos Aarón y sus hijos cuando fueron nombrados Kohanim? Aarón Cohen Gadol y sus hijos Kohanim. Ahora, que Tzad y Bisham pregunta, es decir, ¿cómo estaban vestidos? ¿Qué más me da cómo estaban vestidos? Sí, ¿cómo fueron vestidos? ¿En qué orden fueron vestidos? Perdón. No, pues, aquí. ¿Qué más me da saber en qué orden fueron vestidos? Que Tzad y Bisham, Mai de Have Haba. Dice, lo que fue. Es decir, como les puso la ropa, se las puso. ¿Qué más me cambia ahora? Ela que Tzad y Bisham le atit lavó. Dice, no. En realidad, la pregunta es, ¿cómo fueron vestidos? ¿Por qué me cambia para Leatit Labo para el futuro? Cuando llegue Mashiach y Tehiyat Metim y Aarón y sus hijos vuelvan a ser Kohanim, entonces me va a cambiar ¿qué? Para que no haya una diferencia entre cómo está escrito y cómo va a ocurrir. Dice, Leatit Labo Nami, Yaksheyabo Aarón Ubanav, perdón. Me he pasado por aquí. Vamos por aquí. Maire Ave. Lo que fue. Entonces, ¿sobre qué está hablando? El Aketzad Malvishin la Titlabo. ¿Cómo se los va a vestir cuando venga el Mashiach? ¿Sí? Entonces dice así. Ahora sí estamos en el buen lugar. Dice, aún así la pregunta no la entiendo. Porque le Titlabo Nami. No hay diferencia. Porque cuando vengan Aarón y sus hijos, va a venir Moshe con ellos. Y Moshe entonces es el que les vistió la primera vez. Les va a vestir igual. ¿Qué me cambia? Entonces tenemos que entender. Caja, ya la Gemara. Esto es lo que preguntó la Gemara. Ketzat ilvishan le misbar krae. Es decir, para que no haya una diferencia entre los pesukim, entre los versículos. Va a explicar la Gemara. Dice, explique B, Bene Rabijilla ve Rabbi Yohanan. Discuten sobre esto los hijos de Rabijilla y Rabbi Yohanan. Hadamar, unos dicen que primero vistió a Aarón, Beajarkaj Banab. Primero vistió a Aarón a Cohen y después vistió a sus hijos. Hadamar. Y el otro dice Aarón Banab Batajat, que los vistió a todos al mismo tiempo. Es decir, uno dice que Aarón le puso todas las ropas y después empezó a vestir a los demás hijos. Y el otro dice no. Puso el pantalón a todos. Puso la túnica a todos. Puso el cinturón, el cinturón a todos. Entonces dice así. Aarón, muy bien. Dice Amar, Abaye, dijo Abaye. Bichtonet umitznefet kule alma lo pligue. Es decir, sobre la túnica y el turbante, nadie discute. Todo el mundo está de acuerdo. Kule alma lo pligue de Aarón, viajar Kajbanaf. Que primero se lo puso a Aarón y todo, y después vistió a los hijos. De Ben Betzabaa u Ben Beasia. Ya sea en los versículos que nos están hablando de cuando Hashem ordenó, y los versículos, en Parashat Tetzaveh, y los versículos que están cuando se llevó a la práctica en Parashat Shemini. Ahí todo el mundo está de acuerdo que primero se puso la túnica y el turbante a Aarón y después a los hijos. Sharon Kadim. Kipling, ¿dónde está la discusión? Beabnet, es decir, sobre el cinturón. Y ahí encontramos una diferencia en cuanto al orden en el cual fue vestido. Mande a Amar, aquel que dice Aarón, viajar Kajbaná, primero Aarón y después sus hijos. ¿Por qué? Porque está escrito. Dichtiv, Vayachgor Oto Beabnet, es decir, que lo ciñó con el cinturón. Ahí está en singular, Vayachgor Oto Beabnet. Vejadar Ketiv, y después está escrito Vayachgor Otam Abnetim. Y después dice, les puso a ellos cinturones. O mande a Amar, a Aarón Banabe Batajat. Pero aquel que dice que Aarón y sus hijos fueron todos vestidos al mismo tiempo. Dichtiv, Vejagarta Otam, dice en la parasha de Tetzaveh, y los ceñirás a ellos con Avnetim. Pregunta la Gemara, manda a Amar a Aarón Banabe Batajat, según el punto de vista que dice que Aarón y sus hijos fueron vestidos todos a la vez. Reactiv, si está escrito, Vayachgor o Tobe Avnet. Tienes un problema. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se fue llevado a la práctica, la Torah dice que lo ciñó a él con un cinturón.
Y después está escrito, Vayagorotam Bavnet. Y después está escrito que a ellos les puso el cinturón. ¿Sí? Es decir, que se entiende que no les puso el cinturón a Aarón y sus hijos al mismo tiempo. Bien, seguimos en la página siguiente, unas cuantas líneas más, y dice así. Amarleja, ¿qué te va a responder este punto de vista? Hahu avnetosh el Kohen Gadol, lo zehu avnetosh el Kohen Ediot. Dice, no, pero hay una diferencia aquí. ¿Por qué? Porque el avnet, el cinturón que vestía el Kohen Gadol, no estaba hecho de los mismos materiales que el cinturón que vestían los Kohanim normales. El avnet del Kohen Gadol estaba hecho de kilaim, de mezcla de tejidos prohibidos. Sabemos que el Kohen Gadol llevaba en sus vestimentas cosas que normalmente nosotros no podemos vestir, porque el Bet HaMikdash es un lugar que está fuera de lo que es la realidad de nuestro mundo. Entonces, el avnet del Kohen Gadol estaba hecho de kilaim y el avnet de sus hijos estaba totalmente hecho de lino. Pero el hecho en el cual fueron vestidos, perdón, el orden en el cual fueron vestidos todos al mismo tiempo. Por eso, pero ¿por qué dice Vayagor Oto y luego Vayagor Otam? Porque los cinturones no son los mismos. Uno está hecho con kilaim y los otros no está hecho con kilaim. Por eso los diferencia la Torah, pero en el momento de llevarlo a la práctica, todos fueron vestidos al mismo tiempo. O los mande a amar a Aarón Bajar Kajbanab. Para aquel que dice que primero Aarón y después sus hijos. Reactiv, pero si está escrito Vejagarta o Tamavnet, que le ceñirás a ellos el cinturón. Que se entiende que todos al mismo tiempo. Responde la camarada y dice, Amarleja, Hahuka Mashma Lan, Abnetosh el Kohen Gadol, Zeu Abnetosh el Kohen Ediot. Te viene a enseñar que el Abnet de los hijos y el Abnet del Kohen normal son como el Abnet de Aarón, que están hechos de Kilaim. Es decir, este punto de vista dice que no, que también el cinturón de los hijos de Aarón o de un Cohen normal también tenía esta mezcla de tejidos prohibidos. Veyasgoroto Bavnet, Veyasgorotam Lamali, Shmamina Aarón de Ajarkaj. Entonces, ¿por qué dice? Es decir, el cinturón es el mismo. Y pues, entonces, ¿por qué dice primero Vayasgoroto y después Vayasgorotam? Le ceñirás a él y después le ceñirás a ellos. Justamente para que primero se vestía a Aarón y después se vestía a los hijos. Pues Batajat, Mimeshkahatla, y dice, ¿y acaso se puede encontrar que Moshe les puso el cinturón a todos al mismo tiempo? No se puede hacer 4 cosas al mismo tiempo. 5, ¿no? Aarón y sus 4 hijos, es decir, poner 5 cinturones al mismo tiempo se puede poner. Dice, los hija de Akdi. Dice, no, en realidad no es que los puso todo al mismo tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué está diferenciado así? Dice Aarón y después los hijos. Para enseñarte quién va primero. Primero se lo puso a Aarón, luego se lo puso a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Lo fue poniendo en orden. Pero lo que se refiere, es decir, el versículo, diferencia a Aarón y los hijos para decirte a quién se lo tienes que poner primero. Primero Aarón, luego los hijos y después seguir vistiendo de manera paulatina. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Tengamos todos Shabbat, Shalom, Umeborah, Hizku Beimzu. Nos vemos mañana. Motzai Shabbat, Bezrat Hashem.